Le doy gas, venga. Hola, buenos días. Bueno, soy Salvador Orcera, R3 de este servicio de anestesia son espases y haré la sesión sobre técnica de ahorro de opioides y anestesia libre de opioides. Esa sesión ha sido tutorizada por Catalina Echevarría, adjunto también de este servicio. Primero hablaré un poco de conceptos de la OFANSI de opioides y luego hablaremos de cada uno de los fármacos que son usados en esta técnica, que vemos aquí nombrados. Finalmente, hay unas pinceladas de cirugía oncológica y los avances que ha habido últimamente en este campo, de la propia evidencia que tiene la anestesia libre de opioides, de la guía RICA y de los protocolos ERAS y finalmente unas conclusiones. Bueno, primero empezamos hablando de la historia de los opioides, que no fueron introducidos en anestesia hasta 1949 por William Neff, que fue el que introdujo meperidina en la anestesia, ¿vale? Que había sido sintetizada ya en el 32, pero no había sido usado en nuestro ámbito hasta esa época. En el 62 fue Paul Janssen el propietario de la farmacéutica Janssen, ¿no? Que son los que inventaron el fentanilo y casi todos los opioides mayores en nuestro entorno. Este ganó mucho terreno, evidentemente, en la anestesia, y es tanto así que en el 81 ya pues, todas las anestesias cardiovasculares estaban basadas principalmente en fentanilo y como segunda acción en sulfentanilo, ya que eran fármacos que daban muchísima simpaticolisis y muchísima estabilidad hemodinámica. Finalmente, en el 93, ya se empieza a ver que, aunque esos fármacos son muy buenos, tienen algunos efectos secundarios. Se empieza a hablar de anestesia multimodal, ¿no? Y de técnica de ahorro de opioides debido a sus efectos adversos. En el 96 se aprueba por la FDA el uso del remifentanilo, que ya ha sido sintetizado 20 años antes, pero Janssen no había querido, también por Janssen, pero no había querido patentarlo bajo su nombre, ya que era un fármaco muy potente, no se sabía a largo plazo sus efectos y tampoco sabía su potencial adictivo que tendría. En el 2000 se da la primera, como tal, se escribe en la literatura la primera anestesia libre de opioides, por lo tanto ya empezamos aquí a tener literatura sobre ello, y en 2005 se empiezan a dar los primeros PPs de anestesia libre de opioides en cirugías bariátricas, sobre todo. Por lo tanto, es una técnica que se va realizando bastantes años, pero no es hasta el 17, que es cuando la crisis de opioides está ya más fuerte en Estados Unidos, cuando se empieza a realizar más literatura al respecto y tenemos más papers. Primero de todo hablaré también que tengamos claro la diferencia entre el concepto dolor y concepto nocicepción, que no es lo mismo. El dolor es una experiencia sensorial, emocional, adversiva causada por una noxa, pero esto se da en una persona consciente. Cuando tenemos una persona bajo anestesia general, esta persona es imposible que sienta dolor. Lo que se experimenta es nocicepción, que es un proceso neuronal mediante el cual se codifican estímulos nociceptivos, el cuales llegan a la corteza y esta modula una respuesta a través del sistema nervioso autónomo. ¿De acuerdo? Para entender mejor, hablemos un poco del sistema nociceptivo. ¿Cómo se compone? De los nociceptores tenemos una neurona que recoge esta señal nerviosa y la transmite a la médula. De ahí las vías decusan y suben por la médula por el estrato espinotalámico y espinoreticular. Estos dan sinapsis también en el sistema límbico, en su ascendencia, luego sinaptean en el tálamo y finalmente una neurona lleva ese estímulo a la corteza. De la corteza salen las vías descendentes, eferentes o moduladoras, las cuales dan sínapsis en el sistema límbico, en la amígdala y en el hipotálamo concretamente. Luego, en su bajada también dan sínapsis en el mesencéfalo, en el tronco del encéfalo, concretamente en la sustancia periacueductal, en el núcleo del tracto solitario y en la médula ventral rostral. De ahí las vías bajan y van a dar sínapsis para modular estas aferencias. Los opioides. Como sabemos, los opioides actúan sobre los receptores mu, kappa y delta, sobre todo los receptores mu. Estos receptores mu se encuentran en numerosos sitios de las vías de dolor, ya sea en la propia asta dorsal como en áreas de modulación, como sea la sustancia periacueductal, el núcleo trato solitario. Eso es lo que hacen es, pues, aparte de inhibir la propia aferencia de dolor, también modulan su respuesta descendente, evitan la liberación de neurotransmisores y también inhiben la activación de los receptores a nivel periférico. Por tanto, con los opioides sintéticos, con un agente único, nos da un gran potencial analgésico, ya que bloquean esta vía del dolor en muchos puntos y de manera muy eficaz, y por tanto nos dan una muy buena simpaticolisis y una muy buena estabilidad hemodinámica. Por tanto, pensamos, estos opioides, debido a su acción mu, también tienen otros efectos adversos, como podrían ser náuseas y vómitos, sedación y estreñimiento, el cual en recuperación cirugía abdominal nos da pues, una mayor estancia hospitalaria y mayores gastos y peor calidad de vida del paciente en recuperación, prurito, adicción, retención urinaria, tolerancia e hiperalgesia y la más temida de todas, depresión respiratoria.
Por tanto, pensamos, estos opiáceos, se podría hacer una anestesia sin esta molécula, ya que es tan buena y nos rompe también estas vías, ¿no? Cuando de eso hablemos un poco en esta sesión. Como indicaciones de la anestesia libre de opioides, tenemos sobre todo pacientes que se puedan beneficiar de estos efectos adversos de que no los tengamos, ¿no? Sobre todo la presión respiratoria, como serían pacientes obesos, pacientes con apnea obstructiva del sueño, pacientes con problemas respiratorios como asma y EPOC, adicción aguda a estos fármacos, síndromes de hiperalgesia, dolor crónico, ya que se ha visto que pueden desarrollar hiperalgesia y exacerbarnos síndromes de dolor regional complejo, pacientes alérgicos a estos, y cirugía oncológica, lo cual hablaré más profundamente al final de la sesión. Contraindicaciones de la OFA. Tenemos alergia a alguno de los propios fármacos de esta técnica, bloqueo cardíaco que no está solucionado por marcapasos o de algún otro tratamiento, bradicardias extremas o pacientes inestables, como puede ser politrauma o que tengan una lesión en una arteria coronaria principal. Como relativas en la literatura se describen isquemia miocárdica por estenosis coronaria, necesidad de una hipotensión bien controlada para evitar sangrado crítico porque el paciente lo requiera, hipertensión aguda previa a la inducción, trastornos del sistema nervioso autónomo, incluyendo hipotensión ortostática, y pacientes muy ancianos y frágiles con tratamientos con metabloqueantes. Ahora pasamos a hablar de los fármacos de cada uno de ellos que se usan en estas técnicas. Pero empezamos por los alfa-2 agonistas, tanto desmetomidina como clonidina. Estos fármacos producen sedación mediante la activación del locus coeruleus. Locus coeruleus es una sustancia que tenemos en el mesencéfalo que libera noradrenalina y serotonina. Esta noradrenalina y serotonina activan el núcleo perióptico del hipotálamo. Si nosotros ponemos alfa-2 agonistas, esto se inhibe. Por tanto, el núcleo perióptico del hipotálamo queda libre y secreta GABA. Esta subida de GABA va a parar al núcleo tuberomamilar, que este es el responsable de la vigilia, por tanto, provocando una sedación e inconsciencia. Esto es el mismo mecanismo del sueño fisiológico que tenemos todos los humanos. Por tanto, estos son unos fármacos que simulan muy bien el sueño fisiológico. Como efectos analgésicos, tenemos que estos fármacos actúan en el asta dorsal de la médula espinal, inhibiendo sustancias nociceptivas y proinflamatorias, como sean sustancia P, glutamato, y también actúan sobre la modulación descendente de las vías del dolor. También se ha visto que tiene similitud con los opioides, por tanto es capaz de adherirse a receptores débilmente, a receptores de opioides y de adenosina. Aquí tenemos un estudio que es un metaanálisis y revisión sistemática en el cual se recogen 30 ensayos clínicos con una N de casi 1.800 pacientes, en el cual se ve que tanto desmetomidina como clonidina, sobre todo desmetomidina, hace una disminución del consumo de morfina postoperatoria. También disminuyen ambos los scores de EVA postoperatorio, y también se ven que ambos disminuyen náuseas y dolor, o sea, náuseas y vómitos postoperatorios, perdón, en ambos grupos. Sin embargo, desmetomidina es verdad que aumenta la bradicardia postoperatoria, y clonidina aumenta la hipotensión tanto en el intra como en el postoperatorio. Se ha visto que también ambos fármacos, pues por todo lo que hemos comentado, producen una muy buena simpaticólisis, por tanto, provocando un efecto ahorrador de opioides, menores puntuaciones en escala de dolor, menor incidencia de náuseas y vómitos, y también reduce el requerimiento de agentes inhalatorios, como ahora comentaré, y también se ha visto muchos estudios que reduce el delirium postoperatorio, sobre todo en pacientes frágiles. Aquí tenemos un estudio donde se pone esta tabla de desmetomidina clonidina, que me parece muy representativa, por lo tanto la he puesto en la presentación, en la cual nos habla de que la desmetomidina es un agonista alfa-2 puro, por lo tanto se adhiere con mucha afinidad a este receptor, mientras que la clonidina es un agonista parcial. La desmetomidina es más lipofílica que la clonidina, y también se ha visto que es capaz de reducir el requerimiento de los anestésicos inhalatorios, o sea, la CAM un 90% frente a clonidina, que solo es un 50%. También comentar que la vida media de la desmetomidina es de 2 horas a 2 horas y media plasmática, mientras que la vida de la clonidina es mucho más larga, de 9 a 12 horas. Por lo tanto, la desmetomidina es mucho más apta para realizar una anestesia, ya porque tiene una menor corta duración. En la literatura se escribe que desmetomidina se tiene que dar para realizar una OFA en bolo lento de 10 a 20 minutos antes de la inducción, de 0,25 a 0,5 microgramos kilo, y luego seguido durante la intervención de una perfusión continua de 0,2 a 0,5 microgramos kilo hora.
La clonidina, se dice en literatura que se tendría que dar unos 150 microgramos vía oral, que por cierto no lo he comentado, pero es verdad que la clonidina no disponemos de su forma intravenosa en nuestro medio, por tanto solo existe vía oral. Se tendría que dar 150 microgramos 30 a 45 minutos antes por vía oral. Como efectos secundarios tenemos bradicardia e hipotensión cuando damos un bolo de manera rápida. También se ha descrito en literatura de un bolo de manera sobredosificada y también rápida una tendencia a la taquicardia y a la hipertensión, pero mucho menos frecuente. Esta bradicardia también se describe en la literatura que se puede prevenir si el bolo es de administración lenta y, o sea, dosis adecuadas, evidentemente, y es una bradicardia que también responde a atropina. Muy bien. Seguimos con lidocaína. La lidocaína se ha visto que es analgésica debido a que es capaz de bloquear canales de sodio, potasio y receptores acoplados a proteína G. Es capaz también de aumentar los propios opioides endógenos. Es un antagonista muscarínico. Sus efectos antiinflamatorios han visto que si la administramos de manera intravenosa y conseguimos unas concentraciones plasmáticas de 2 a 5 microgramos mililitro, es capaz de suprimir liberación de interleucinas inflamatorias como la interleucina 6. También se ha visto que es capaz de inhibir el priming de los polimorfonucleares, inhibir esta degranulación de esas células en un estímulo inflamatorio, una noxa quirúrgica. Por tanto, pues de aquí su poder antiinflamatorio. Finalmente, también se ha visto que es capaz de actuar sobre los circuitos que provocan hiperalgesia y sensibilización central, ya que actúan sobre el sistema GABAérgico y el sistema glicinérgico. Lidocaína, de acuerdo. Hemos visto también varios estudios, he cogido sobre todo el primero que es un metaanálisis de ensayos clínicos, el cual recoge 21 ensayos clínicos con una N de casi 1.800 pacientes, y se ha visto que lidocaína reduce dolor postoperatorio, reduce consumo de opioides, reduce disminución de náuseas y vómitos postoperatorios, mejora la motilidad intestinal, disminuye el tiempo, la aparición de la primera flatulencia y de la primera hez. Por tanto, reduce estancia hospitalaria y aumenta el precoz, por tanto, también mejor calidad de vida, menos gastos. Para que veamos la importancia de la lidocaína y lo que últimamente se está investigando en este tema, he encontrado este estudio de British Journal of Anesthesia, que es verdad que lo he intentado pedir a Bibliosalud, pero no lo he conseguido entero. Pero sí he conseguido esta infografía que resume el estudio, ¿vale? Que nos habla de un ensayo clínico para comparar, o sea, conseguir mirar si hay una inferioridad a la lidocaína endovenosa frente a una epidural torácica con administración de bupivacaína y morfina en la epidural. Y en 200 pacientes, como en primario, como os he dicho, se miró y al final salió que lidocaína intravenosa era en un rango no inferior comparado con una epidural torácica en cirugía abdominal mayor. Como en postsecundario también se miró el consumo de morfina en las primeras 24 horas y se vio que la diferencia entre ambos grupos solo era de 1,8 miligramos. Por tanto, el estudio concluye que la lidocaína endovenosa es no inferior a una epidural torácica en cirugía mayor abdominal. Es verdad que me gustaría haber encontrado el estudio entero y enseñaros en plan las dosis y todo, pero la verdad es que no lo he conseguido. Si lo consigo, pues, y es de interés, pues lo enviaré. Finalmente, lidocaína para dosificación se tendría que realizar un bolo en la inducción de 1,5 miligramos kilo en la literatura y luego seguido una perfusión de 1,5 a 3 miligramos kilo hora. Y esto sería capaz de proporcionar una analgesia hasta 24 horas postquirúrgicas. Como efectos secundarios más temidos tenemos la toxicidad sistémica, como ya sabemos, que podría dar tinnitus, parálisis peribucales y lo más temido, toxicidad cardíaca con su consecuente aparición de arritmias. Por tanto, ajustar bien las dosis. Seguimos hablando de antagonistas de NMDA, como son la ketamina y el sulfato de magnesio. Estos actúan a nivel de la médula espinal y del tronco del encéfalo. Ambos son antagonistas no competitivos del MNDA y también actúan en otros receptores, como puedan ser los propios MNDA no glutamatérgicos, los colinérgicos y también tienen unión débil a receptores de opioides. El sulfato de magnesio también es capaz de bloquear canales de calcio, por tanto también tiene un poder analgésico y vasodilatador y también reduce liberación de citoquinas, como puede ser IL-6 y TNF-alfa. La ketamina en varios estudios se ha visto que es capaz de reducir consumo de opioides postoperatorios hasta 24 horas y dolor postoperatorio hasta 48 horas después. Reducción de náuseas y vómitos postoperatorio. Y también reduce el desarrollo de hiperalgesia inducida por opioides y tolerancia aguda. Y también ha visto que disminuye el dolor crónico en pacientes que lo padecen. Para su administración sería un bolo preincisional de 0,25 hasta 1 miligramo kilo, está escrito en literatura, y luego se podría hacer o bolos intermitentes durante la cirugía de 0,2 0,3 miligramos kilo si es necesario, o opcionalmente, en vez de esto, poner una perfusión de a 2,25 microgramos kilo minuto.
Como efecto secundario, básicamente la ketamina, lo más descritos son anestesia disociativa, como ya conocemos, pero se ha visto que a esas dosis que son analgésicas y administradas junto a otros fármacos, como en este caso pues la desmetomina o midazolam, este efecto sería mucho más, o sea, desaparecería. Y también se ha descrito como que se tenga cuidado con pacientes que sean cardiópatas, ya que aumenta el consumo de oxígeno miocárdico. El sulfato de magnesio también se ha visto que reduce el dolor postoperatorio durante las primeras 24 horas, es capaz también de reducir el consumo de opioides en las primeras 24 horas y en cirugía ginecológica y espinal se ha visto que reduce requerimientos de hipnóticos intravenosos. Para su dosificación hay como dos escuelas, básicamente, una es por Sultana, que lo describe, y otra es Mulie, que es como el padre de la OFA aquí en Europa, y básicamente, como podéis ver, la tendencia es a poner un bolo de 40 miligramos kilo en bolo al inicio de la cirugía y luego mantener una perfusión de 5 a 15 miligramos kilo hora. Como efectos secundarios, básicamente, cabe destacar la hipotensión que puede dar el fármaco y la potenciación del bloqueo neuromuscular. Seguiremos hablando de los AINES. Como ya sabemos, los AINES actúan tanto a nivel medular como a nivel del nervio periférico, inhibiendo la COX-1 y la COX-2, y esto llega a una inhibición de la producción de prostaglandinas. Por tanto, esto actúa a nivel tanto de nervio periférico como a nivel de la dorsal de la médula. Como efectos adversos tenemos sangrado gastrointestinal, riesgo cardiovascular y tener cuidado con pacientes con insuficiencia renal. Como AINES hemos encontrado esta review en la Cochrane, donde se recogen un total de 460 estudios, un AINE de 50.000 pacientes, en la cual se mira la eficacia del dolor agudo postoperatorio en una dosis única de los AINES. Y básicamente la combinación endovenosa que sale como más potente en este caso estudio sería paracetamol junto al ibuprofeno. Es verdad que paracetamol de esqueto, creo que hacemos hospital, no está testado como tal, están los fármacos por separado. El paracetamol, cabe decir que es un inhibidor débil de la COX-2 y es un potenciador propio del sistema cannabinoide endógeno y del sistema vanilloide. Este fármaco, cuando lo damos por vía endovenosa, alcanza unas concentraciones muy altas en líquido cefalorraquídeo, que son menores si lo damos por vía rectal y menores si lo damos por vía oral. Por tanto, se llevaron a cabo unos estudios para valorar si la vía endovenosa era más potente que la oral, pero al final se vio que no, que la vía oral tiene una muy buena biodisponibilidad y pese a que no penetra también en líquido cefalorraquídeo, se ha visto que la calidad de la analgesia es igual. Por tanto, la vía endovenosa solo estaría indicada si no disponemos de la vía oral. Seguimos hablando de beta-bloqueantes Smolol, el cual ha encontrado esta revisión sistemática, este metaanálisis, el cual nos habla de sus efectos y de su farmacología. El fármaco es un antagonista de B1 cardioselectivo de inicio de acción duración cortas y se ha visto que aparte de su efecto beta-1 también se ve que tiene capacidades analgésicas actuando en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, en receptores GABA y de catecolaminas. También se postula que el propio antagonismo beta-1 hace que disminuya el flujo hepático y, por tanto, haría que los medicamentos analgésicos, ya sean opioides u otros, vean disminuido su metabolismo, por tanto, haciendo que se reduzca la administración de opioides perioperatorios y también reduce los requerimientos de agentes anestésicos como propofol y sevoflurane. También se ha visto las náuseas y vómitos postoperatorios. Es verdad que este análisis sistemático y revisión coge muchos estudios, muy heterogéneos, algunos de una N muy pequeña, por tanto dice que todas esas conclusiones tienen que ser tomadas un poco con pinzas. Finalmente hablamos de los análogos del GABA, los cuales cabe destacar pregabalina y gabapentina, que son dos fármacos que actúan sobre la sofonidad alfa-2 delta de los canales de calcio voltaje dependientes, y esto hace que disminuya la liberación de neurotransmisores en las vías del dolor. En esos dos metaanálisis se estudia pregabalina, que se ve que tiene un efecto ahorrador de opioides en las primeras 24 horas postoperatorias, una disminución de los scores de EVA y disminución de náuseas y vómitos postoperatorios. Es verdad que eso es estadísticamente significativo, pero clínicamente poco relevante. Por tanto, también se ha visto que hay efectos adversos como el dizziness que se cuenta cuando para los pacientes toman pregabalina y, por tanto, está de un poco discutida en la literatura su administración debido riesgo con los efectos secundarios que tiene. Como dosificación se ha descrito de 50 a 100 miligramos perioperatorios. La gabapentina también ha demostrado tener un efecto ahorrador de opioides en las primeras 6-24 horas postquirúrgicas, disminución de scores de EVA y también náuseas y vómitos y prurito.
También en la literatura se ve que, como todos los estudios que se han hecho y recogido, podría tener como un efecto sobreestimado su administración. Por tanto, también un poco discutida su administración, ¿de acuerdo? Y las dosis que se administraría sería de 300 a 1200 miligramos perioperatorios. Finalmente, hablar de la dexametasona, que es un glucocorticoide, que también es inhibidor de la fosfolipasa 2, por tanto, también actúa por la huella de los AINES, produciendo antiinflamación, ¿no? Disminuye prostaglandinas, también liberación de citoquinas proinflamatorias como IL-2, TNF-alfa, IL-6 y bradycinina. Se ha visto en esos metaanálisis y revisión sistemáticas que os presento aquí al lado, que tiene un efecto ahorrador de opioides, pero es un efecto dosis dependiente, que no se presenta hasta que alcanzamos concentraciones mayor de 0,11 a 0,2 miligramos kilo. Se tendría que hacer, como sabemos, un bolo en la inducción, por tanto, siempre sería como de 8 a 10 miligramos la inducción, y eso conseguiríamos una disminución del dolor postoperatorio. Se ha visto que es un efecto antiemético y aparece a partir de dosis de 0,05 miligramos kilo, y como efectos adversos teníamos inmunosupresión celular, como ya sabemos, de todos los corticoides, y hiperglucemias, etcétera. También quería destacar la importancia de la anestesia rocorregional, que como tal en la OFA clásica no se incluye. Sí que en PEPES que hablan de anestesia multimodal siempre cabe valorar la posibilidad de realizar unas técnicas de locorregional, si es posible, colocación de catéter epidural si está indicado, o bloqueos interfaciales dependiendo de la cirugía, ya que esto nos disminuye el dolor, por lo tanto podríamos realizar un ahorro de opioides. Vale, finalmente hablar un poco de cirugía oncológica y de lo que se está estudiando. Todo lo que diré ahora no hay evidencia muy fuerte porque no hay estudios en humanos prácticamente. Todo es en modelos de laboratorio in vitro o en modelos animales murinos o de monos. Entonces no lo sigo comentando, ¿vale? Aquí tengo una serie de estudios que ya se ve que la tendencia actual de la investigación se está viendo que los opioides pueden tener un efecto inmunosupresor, tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. Y también se ve que, mediante actuando sobre las células cancerígenas, pueden promover su metástasis. Por tanto, en todos estos he recogido un poco de cada estudio lo que va diciendo sobre los diferentes opioides, y se ha visto que el fentanilo in vitro en modelos animales es capaz de inhibir componentes de la inmunidad tanto celular como humoral, inhibe las células natural killer, que son las células encargadas de atacar a los tumores de nuestro sistema inmune, y aparte también aumenta el número de T helper reguladores, por tanto, que son los propios sistemas inmunes para modular la respuesta a la baja inmune. Por tanto, una acción inmunosupresora. El remifentanilo a dosis bajas en humanos, sí que algunos estudios han visto que parece que no afecta la actividad de células natural killer. El tramadol, que es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y serotonina, y también un agonista de Bilmu, un opioide menor, sí que se ha visto que parece que aumenta la actividad y número de células natural killers, por tanto, versus morfina y otros opioides mayores. Por tanto, una muy buena opción si intentamos reducir opioides mayores. Como en general, en línea general, todos los opioides se dice que parece que activan la ciclooxigenasa 2 y por tanto aumentan las prostaglandinas, y esto hace que haya una mayor facilidad de angiogénesis. Por tanto, cuando una célula tumoral se implanta en un tejido, es más fácil que esa se vascularice y progrese hacia una metástasis. También se ha visto que mediante efectos indirectos sobre el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo hipofisario, dice que también es capaz de disminuir células natural killers. Aquí tenemos una infografía que también se pone en uno de estos estudios, lo que os he dicho, sus efectos indirectos sobre el sistema nervioso central y eje hipotálamo hipofisario, que también hace inmunosupresión, y efectos directos sobre el propio sistema inmune, que parece que él también inmunosuprime. Aparte también, la lidocaína es una cosa que me ha sorprendido mucho porque está dominando, y uno de los sistemas que se postula como que los cánceres tengan capacidad de metastasizar es gracias a los canales de sodio voltaje dependientes, que están presentes en numerosos cánceres y en gran cantidad, en cáncer de mama, de cuello uterino, de colon, de pulmón, tanto microcítico como no microcítico, como mesoteliomas también, piel, ovario y próstata. Se ha visto que tienen una gran cantidad de canales de sodio voltaje dependientes. Y se ha visto que in vitro, si excitamos estas células eléctricamente, aumentan su motilidad y su capacidad invasora. Eso es un fenómeno que se llama CELEX, que está bastante estudiado en el tema oncológico, que viene de Cellular Excitability, ¿no? CELEX. Y se ha visto que lidocaína administrada in vitro es capaz de inhibir estos canales de sodio voltaje dependientes. Por tanto, disminuir la capacidad perioperatoria invasiva de células tumorales y de invasión a tejidos.
También he encontrado este paper de lidocaína que explica muy bien cómo en tumores, habla un poco de tumores colorectales y de su capacidad de metastasizar hacia hígado, ¿no? Durante la cirugía. Se ha propuesto lidocaína y se ha visto también, aparte de CELES, que también habla en este estudio, se habla de otros efectos que puede tener la lidocaína para evitar esta metastasización. Se habla de cuando nosotros hacíamos una anoxia quirúrgica, es verdad que a veces se pueden escapar células al torrente sanguíneo y estas células podían implementarse en el hígado. Por tanto, se ha visto que la lidocaína es capaz de cambiar este microenvironment y inclinar la balanza hacia que la metástasis no se pueda llevar a cabo. ¿Cómo? Pues por efecto de afectar propiamente las células cancerígenas, inhibiendo la vía de las maquinasas de NF-κB y de GFCR. También se ha visto que tiene propiamente efectos en nuestro sistema inmunitario, que es capaz de aumentar la actividad de las células natural killers y también desviar la respuesta inmune hacia una respuesta T-helper 1, que es la que es capaz de ayudarnos a luchar contra el tumor con nuestra propia inmunidad celular. También se ve que tiene efectos sobre angiogénesis, es capaz de inhibir las vías de HIF y de VG, por tanto, dificultar la vascularización e implantación de la célula tumoral. Y finalmente, como hemos dicho antes, que tiene efectos antiinflamatorios per se, ya que inhibe el PRAMI de los polímeros nucleares y liberación de citoquinas proinflamatorias, que como ya sabemos, los tumores necesitan un ambiente proinflamatorio para prosperar. Por tanto, también actuaría sobre esta vía. También tenemos esta review, ¿no?, que nos habla de lidocaína también, que es capaz de, también se ha visto in vitro y lo que ha hecho modelos animales, de incrementar la actividad de las células NK. Y también se ha visto que tanto anestesia regional como propofol sí que parece que producen menos inmunosupresión que otras drogas que se han testado, como son también los agentes volátiles. Ya que hemos dicho eso también, malo de los opioides y uno de la lidocaína, también hay que destacar que otras drogas que se usan AUFA, como ketamina y dexmedetomidina, también han mostrado en algunos estudios que tienen capacidad inmunosupresora. Aquí tengo una serie de estudios que son súper recientes todos a partir de 2022, del cual hablan un poco de OFA y de todos los fármacos que se usan y su capacidad oncogénica y en cirugía oncológica, que, como os he comentado, básicamente lo que acumula más evidencia es que parece que los opioides inmunodeprimen, que la lidocaína es antitumoral y que el resto de fármacos, pues no falta evidencia, hay cosas contradictorias. Hay estudios que dicen que Dexdor no afecta y estudios que dicen que Dexdor inmunosuprime, junto también con ketamina. Por tanto, es una cosa que aún está muy en pañales y que necesita muchos estudios detrás. Luego, como evidencia propia de la OFA, hemos encontrado, por ejemplo, este estudio, que es un ensayo clínico de 60 pacientes, que es de este mismo año, de marzo de 2023, en el cual se aleatorizan 3 grupos de pacientes en cirugía colorectal mayor, a una anestesia basada en opioides, una anestesia intentando ahorrar opioides y una anestesia totalmente libre de opioides. Y se ha visto, básicamente he cogido esta figura, este gráfico, que es como el más representativo, que se ha visto que esas son las horas postoperatorias, 2, 6, 12, 24 a 6 a 72, y vemos que en el grupo OFA hay una disminución de los scores de dolor generalizada en todas las horas frente a opioides y no opioides, que como vemos es muy similar, pero el grupo de opioides es verdad que tiene un repunte de dolor estadísticamente significativo a las 24 horas postoperatorias. También se ve, como otros endpoints del estudio, que hay disminución, como hemos dicho, de náuseas y vómitos postoperatorios, y también que el grupo de OFA prácticamente requiere menos analgesia que el resto de grupos, tanto opioide como no opioide en el postoperatorio. Aquí también tenemos una revisión sistemática de abril de 2020, el cual recoge tanto metaanálisis como ensayos clínicos como estudios prospectivos del 14 al 19, total de 11 artículos, una N de 3.500 pacientes, en el cual como endpoint primario se quiere evaluar dolor a las 24 horas postoperatorias y como endpoint secundario se mira consumo de opioides, náuseas y vómitos y estancia hospitalaria. Al final, los resultados nos dicen que los pacientes con OFA tienen menor dolor a las 24 horas postoperatorias, menores náuseas y vómitos y menor consumo de opioides. No se ve esta diferencia significativa en estancia hospitalaria y se intentó analizar por subgrupos para intentar eliminar variables confusoras, pero no fue posible ya que los estudios eran muy heterogéneos, algunos con una N muy pequeña. También he encontrado este metaanálisis de revisión sistemática de 23 casos clínicos de 1.300 pacientes, en el cual se intentó mirar como endpoint primario dolor a las 2 primeras horas postoperatorias, que es verdad que aquí no dio esta significancia significativa anestesia libre de opioides versus opioides,
Y como objetivo secundario, sí que lo que fue estadísticamente significativo fue las náuseas y vómitos postoperatorios. La estancia hospitalaria tampoco dio significancia. Este es un análisis retrospectivo de regresión en el cual se recogen 9.000 pacientes de cirugía bariátrica laparoscópica desde enero de 2009 a 2017 y se compara anestesia con opioides versus anestesia libre de opioides con un bloqueo neuromuscular profundo continuo. Como podéis ver en este gráfico, se ve que a medida que van aumentando las cirugías con libre de opioides y con bloqueo neuromuscular profundo, la incidencia de complicaciones mayores va disminuyendo. Su endpoint primario era ver que el número de complicaciones disminuyera según la clasificación de Clavien-Dindo, que ahora os explicaré. Y como endpoint secundario se miró estancia hospitalaria, tasa de reintervención la primera semana postoperatoria, misión en unidad de cuidados críticos y readmisiones en el primer mes postoperatorio. Como endpoint primario se vio que de complicaciones pulmonares sí que dieron significación en complicaciones pulmonares menores, pero en las mayores no hubo diferencias entre OFA y anestesia con opioides. La clasificación de Clavien-Dindo básicamente tiene 5 estadios. El primero serían complicaciones menores, con fármacos menores, analgesia y cosas que se pueden solucionar fácilmente. Un estadio 2 sería ya con fármacos de más alto nivel, como puede ser una nutrición parenteral, una transfusión sanguínea, como estos tipos de complicaciones. En los estadios 3 tendríamos pacientes que requieren una reintervención. Y en estadio 4 tenemos pacientes que ya tienen una presentación de una disfunción orgánica o multiorgánica. En estadio 5 sería muerte del paciente. Y como podemos ver en esta tabla, sí, se ve que hay diferencia significativa entre OFA y con bloqueo neuromuscular continuo frente a anestesia basada con opioides. En los endpoints secundarios se vio que la estancia hospitalaria sí que se vio reducida significativamente de OFA versus opioides y también la reintervención la primera semana, mientras que no hubo diferencias significantes estadísticas, bueno, ya me entendéis, entre la readmisión y el primer mes y la admisión en unidad de cuidados críticos. Finalmente, encontramos este estudio de Lancet 2022, que también es una revisión sistemática metaanálisis de 47 ensayos que hablan de cirugía abdominal, pero 30 procedimientos menores y 17 que hablan de procedimientos de extensión moderada. Y se vio, o sea, su endpoint primario era ver si la analgesia opioides reducía más el dolor en el primer día en el alta, ya cuando el paciente estaba en casa, versus no opioides. Y se ha visto que no había diferencia entre administrar opioides en casa, ya sean menores o mayores, o analgesia que no esté basada en opioides. Y de hecho se ha visto un aumento de mayor riesgo de vómitos, náuseas, estreñimiento, mareos y somnolencia. Por tanto, a ver, los autores también comentan que ese estudio tiene como limitaciones que solo se ha testado en cirugías de baja complejidad y mediana complejidad, por lo tanto falta evidencia en cirugía mayor. Pero sí que, pues como vemos, la tendencia es siempre en cirugías de tipo abdominal evitar dar opioides por sus efectos adversos y que tampoco proporcionan una clara evidencia, una clara disminución del dolor. Finalmente, hablaré un poco de la guía RICA y de los protocolos ERAS. La guía RICA es del grupo de rehabilitación intensificado que es de aquí de España y estas que se proponen sería como los protocolos FASTRA, no los mismos protocolos ERAS, pero para todos los países hispanoparlantes para un poco unificar y tener protocolos de recuperación intensificada basados en la evidencia, ¿no? En estas guías ya, como podemos ver, hay como apartados, están divididas como por afirmaciones, ¿no? Y cada afirmación te viene con explicación y luego en bibliografía. Y como vemos, ya hay como varios apartados que nos hablan de reducción de opioides y anestesia libre de opioides. Como podemos ver, ya, por ejemplo, la prescripción 95 dice cuando no podemos poner una epidural, se debe individualizar la analgesia, intentando disminuir los opiáceos y intentando hacer bloqueos locorregionales con un nivel de evidencia moderado, recomendación fuerte. Todo lo de anestesia libre de opioides tiene evidencia moderada, pero aún no se recomienda porque es verdad que aún hay cosas que faltan por definir. Pero sí que ya se habla de anestesia libre de opioides, de la utilización de lidocaína intravenosa, como podéis ver en la afirmación 97, de ketamina, sulfato de magnesio, desmetomidina, de pregabalina gabapentina. Y finalmente, lo que tiene una evidencia alto y una recomendación fuerte es que hay que hacer un manejo multimodal de la anestesia e intentando encontrar alternativas a los opioides, ya sea mediante el loco regional o eso, mediante otros fármacos.
los protocolos ERAS, que básicamente es lo que antes se conocía como los protocolos Fast Track en inglés, que básicamente es lo mismo, es intentar de cada tipo de cirugía encontrar evidencia, intentar una recuperación y una alta precoz para mejorar los resultados y la calidad de vida de los pacientes. Como podemos ver, en cirugía bariátrica ya hay todo un apartado que también habla de anestesia libre de opioides, en el cual, como podemos ver aquí, pues nos habla de lo que hay desmetamina, ketamina, magnesio y de los efectos adversos de opioides e intentar reducir estos. Como podemos ver, también hay como una serie de afirmaciones recogidas con nivel de evidencia y aquí te pone en plan opioid-sparing anesthesia using multimodal approach, including local anesthesia, should be used in order to improve postoperative recovery, con nivel de evidencia alto y una recomendación fuerte. También en cirugías de duodenopáncreas, también ya se nos habla de anestesia libre de opioides. También, como podemos ver aquí, nos dice que tenemos que tener un enfoque multimodal respecto a opioides para ahorrar su uso y, como podemos ver, tiene un nivel de evidencia moderado y una recomendación fuerte. Y en colorectal, sobre todo, que es donde hay la mayoría de estudios de lidocaína, se ha visto también que nos habla de intentar hacer una anestesia espinal si esta está indicada y también intentar dar menos dosis de opioides para mejorar los resultados, con un nivel de evidencia moderado y con una recomendación fuerte. Y también hay un propio apartado que habla ya de infusiones de lidocaína, de su evidencia, y también nos dice que la lidocaína puede reducir consumo de opiáceos, aunque es verdad que pese a que hay muchos estudios que han dicho que parece que disminuye el hilio, que aumenta la motilidad intestinal, hay algunos que dicen que per se parece que no, pero bueno, de alguna manera, ya sea o reduciendo opioides o la propia lidocaína, sí que parece que aumenta la motilidad intestinal. Por tanto, recomendación de administrar infusiones de lidocaína en colorectal de nivel de evidencia fuerte y una recomendación fuerte también. Por tanto, como conclusiones de nuestra presentación, como vemos, los opioides, aparte de ser un medicamento pues, muy bueno, con una muy buena simpatognosis, una muy buena estabilidad hemodinámica, se ha visto que tienen numerosos efectos adversos, sobre todo en algunos pacientes, como hemos dicho, que son susceptibles, como hemos dicho, en pacientes obesos, pacientes con problemas respiratorios SAOS. Por tanto, tener en cuenta las indicaciones de la OFA y los pacientes que se nos puedan beneficiar de hacer una anestesia personalizada. También tener en cuenta la cirugía oncológica, que aunque aún falta evidencia, nos tiene que hacer clic este uso de opioides y este beneficio que pueden tener algunos fármacos. También tiene claras las contraindicaciones de la OPA, de la OFA, no administrar este tipo de anestesia en paciente inestable, paciente con lesión miocárdica. Que es verdad que aún falta evidencia en muchos tipos de cirugías, en la que de momento más tenemos evidencias cirugía abdominal, junto a tanto cirugía ginecológica como cirugía urológica. Y como vemos, la tendencia últimamente de la literatura es a intentar reducir opioides, realizar una anestesia multimodal y también dar una importancia cada vez mayor a la anestesia rocorregional. Y yo como conclusión de toda esta presentación, el fármaco que parece que de momento acumula más evidencia y más cosas a su favor tiene es la lidocaína, siendo antiinflamatoria, analgésica, antimetastásica, que aún no lo tenemos del todo claro, pero parece apuntar que va por allí la cosa. Reducción del hilio paralítico, por tanto, una alta más temprana, antitusígena, antiarrítmica, por tanto, un muy buen fármaco a tener en cuenta. Y esto es todo. Tenemos la bibliografía recogida. ¿Preguntas? Hola, Salva. Enhorabuena por la sesión, me ha gustado mucho. Yo tengo una pregunta sobre el estudio este que has puesto de no inferioridad de Sí. la lidocaína versus la epidural torácica en cirugía abdominal. Yo lo que he leído de la lidocaína en algunos estudios ha sido sobre todo sus beneficios después de dejar, aparte de poner la perioperatoria, una perfusión durante 24 horas. Entonces, mi pregunta es si este estudio de no inferioridad se ha hecho dejando la perfusión o solamente ya se han demostrado los beneficios con su utilización intraoperatoria. Como te he dicho, no tengo el estudio completo, por tanto no puedo ver exactamente cuánto tiempo se ha dejado la lidocaína. Es verdad que hay estudios que dejan la lidocaína postoperatoria 24 horas, sobre todo si no se ha conseguido una epidural torácica durante el procedimiento, ya que se ha visto que también parece reducir EVA y todo lo que hemos comentado. Pero sobre todo se ha hecho como cuando no puedes conseguir la epidural. En este caso, no sé cómo se ha realizado, pero si consigo el estudio, os lo comentaré. ¿A quién le interesa? Se lo puedo enviar. Marisa Rivas, Sandra.
Hola, Salva. Muy bien. Gracias. A ver, tengo una pregunta. En la parte final de evidencia de la UFA, ¿Mm? dices que, bueno, hay como un estudio que recoge 3.000 y pico pacientes, etcétera. Me gustaría saber en este estudio si han mirado exactamente la parte de analgesia regional o bueno, torácica, epidurales, raquis, bloqueos, porque dices que hay evidencia en el que un menor consumo de opioides intraoperatorios, pues estos pacientes luego necesitan menos necesidades de opiáceos. Entonces, no sé qué tipo de cirugía ha recibido cada paciente o si incluso estos pacientes que necesitan menos opioides postoperatorios han recibido otro tipo de Sí. anestesia. A ver, muchos estudios de estos de que se hacen a veces no tienen anestesia regional como tal, en plan comparan como tal una anestesia libre de opioides con una anestesia basada en opioides, pero sin bloqueos muchas veces regionales para no confundir entre ambos grupos. La mayoría de cirugías son todas cirugías abdominales, pero de cirugía general. Son las que tienen más evidencias, tanto colorectal como de páncreas, como de cirugías bariátricas. Muchos, o sea, la evidencia en otros tipos de cirugías, mayoritariamente hay algunos estudios con cirugías urológicas y cirugías ginecológicas, pero la mayoría de estos que he recogido son solo cirugía abdominal, teniendo en cuenta solo lo que he dicho, en plan cirugía general, básicamente. Y por ejemplo, en esta revisión, porque más adelante sí que hay otro estudio que diferencian entre cirugía, no sé qué si has dicho, leve o moderada, o sea, menos agresiva o más agresiva. Sí, En este caso, ¿han diferenciado la agresividad de la no, cirugía? no se diferencia. En el de Lancet sí, en el de Lancet sí que hablan de cirugía leve o de cirugía de mediana complejidad. Bona, Salva, què tal? Felicitats primer per la sessió. Gràcies. I també un poc amb el que deia la Sandra, quan es posen aquest tipus d'estudis, i això és crítica a nivell metodològic, Val. s'ha de posar quin tipus de població és, si són iguals, perquè quan tu fas una afirmació d'aquestes, que per exemple, que ja una de diapositiva, és de que l'esmolol disminueix nàusees i vòmits postoperatoris, Sí, és raro que un beta-bloquejant disminueixi. ho sé, però Perquè està una cosa és descrit. que, clar, perquè a l'estudi diu reduce náuseas i vòmitos postoperatorios. La cosa és, redueix perquè l'esmolol és un antiemètic i llavors seria raro, perquè hi ha suficients estudis antiemètics com perquè aquest fàrmac no hagi sortit allà. Clar, saps? clar. Llavors, vull dir, que també és un tema que en su día de res y también me lo mire bastante y fue bastante Sí. pesado amb aquestes coses, que realment, vull dir, un poc això i també el missatge que al final avança, que hi ha que saber on fer-ho servir, però que pareix que a vegades que hi ha com aquest cos, com aquesta com una espècie de intenció de veure que els opioides són lo más malísimo del mundo. Y, por ejemplo, Clar, clar, un no. dels metabolitos de la lidocaïna és carcinogènic en rates. Sí. Però, vull dir, portem donant en lidocaïna i que l'efecte clínic de totes aquestes, per exemple, d'immunosupressió que poden donar els opioides, com bé has dit, que això són preclínics, però que a mi la sensació que hi ha, i no sé si tu fent aquesta sessió, hi ha com una espècie de vamos a desbancar los opioides de lo que és. No, clar, evidentment. No, que jo, per exemple, som molt fan d'Esfenta, o sigui, m'agrada, però, o sigui, i el seguiré empleant, però és vera que m'en dono compte de que cada vegada la literatura i més en pacients que són, com he dit, sensibles, en plan, cirurgia bariàtrica, tot això, pues, trobo que potser hauríem de fer un pensament que a poc és vera que encara falten estudis i falta evidència, però que a poc se tendeix a intentar reduir aquests fàrmacs, no? Perquè sabeu que poden tenir més efectes adversos que bons en aquests pacients. Per tant, m'ha parit molt interessant. I també la pròpia realització d'una anestèsia lliure d'opioides, clar, jo ho veia com molt utòpic i molt poc plausible. Però fins que, per exemple, vaig estar un dia a Nakati, que vaig estar molt també a cirurgia general, i vaig fer, o sigui, aquest tipus d'anestesi, i vaig al·lucinar amb l'estabilitat que te donava. Pese a, per exemple, vaig fer una, ja ho diré, una duodenal amb zero fenta, totalment. Vaig fer un laringoscopi en la qual el pacient no se va ni immutar, no es va ni triquiditzar, ni hipertensar, ni hipotensar, ni de cap tipus. Per tant, jo vaig al·lucinar, però clar, moltes vegades per posar provo rocufenta, taquicàrdia, hipertensió, res, i de la cirurgia no va fer falta cap tipus de tal. I postoperatoriament també vaig presentar reà, vaig mirar el morfi que va consumir i tal, i no va ser
cap barbaritat ni cap cosa fent entre altres pacients. Això tot set de la meva pròpia experiència, sense... Això és N, vull dir, és N de 1. Clar, totalment. Però t'ho dic que... I que no saps si aquest No, pacient clar. que porta una epidural. Entenc que aquest pacient porta una epidural. Sí. Sí. Vull dir... Clar, totalment. Sí. No, perquè jo el que t'he dit, vull dir això, que quan hi ha, a nivell científic, quan hi ha tanta intenció de fer tants estudis sobre una cosa i després perquè això du diversos anys estudiant-se, no hi ha ningú paper que digui, o un metaanàlisi que digui, mira, senyors, en aquests casos, en això és superior. Sí que és veritat que quan tens molt cost d'evidència és difícil fer canviar l'opinió científica d'un lloc a un altre. Sí, normalment també està clar que moltes vegades s'ajuden d'anestesis, o sigui, d'anestèsia locoregional. Està clar que per ser la pròpia anestèsia no és infal·lible, evidentment, saps? No t'ho donarà mai servir d'un opioide, però sí que si consideres una tècnica d'anestèsia regional complementant amb això, sí que pots estalviar els opioides, que és un poc l'objectiu de la Sí, però per exemple, la taquicàrdia, un pacient beta bloquejat tampoc s'ha taquicàrdia. Què dir? Clar. I si li poses 450 de fenta, tampoc. El que vull dir que... Ho sé, en soc content. Saps? Sí. Però bueno. L'únic que crec que el pròxim pla no pot tant d'estudis, perquè és vera que si me pots xerrar de cada estudi com s'ha dut, metodologia, tal, no sé què, no puc comentar tanta evidència. T'ho donaria per un dia. Perquè no me dona la vida, en plan, vos estic xerrant aquí 2 hores i mitja. Per tant, ha estat un poc com passar per damunt per comentar-ho. Però ho tinc en compte. I gràcies.